Que tras 46 días de protesta, la encuesta Benebarómetro publicó un sondeo de la percepción que tienen los venezolanos sobre la situación de su país. La encuesta fue realizada entre el 9 y el 20 de marzo con cobertura urbano-rural de 1.200 entrevistas en hogares. El error máximo del estudio es aproximado del 2,37%. Según Benebarómetro, solo 3 de cada 10 venezolanos otorgan una valoración positiva a la etapa que atraviesa Venezuela. Para la mayoría, 7 de cada 10 ciudadanos, la situación es muy negativa. Asimismo, el 53% de quienes se autodenominan chavistas, según la encuesta, responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por la situación que atraviesa el país. Sin embargo, en lo que respecta a la llamada guerra económica, de la que según Maduro Venezuela está siendo víctima, la opinión se divide en partes iguales. El 43% considera que existe una estrategia económica contra el país y el 43% no lo cree posible. El 78,7% dice que la delincuencia es el principal problema de los venezolanos, mientras que el 77,9% se inclina por señalar a la escasez. Por otra parte, 33% identifica la inflación como el principal problema, el 20% habla del desempleo y el 17,5% de la inestabilidad. Para hablar sobre esta encuesta, quiero saludar a Edgar Gutiérrez, consultor político en Benebarómetro. Buenas tardes y bienvenido a la tarde, señor Gutiérrez. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, a tu audiencia, que bueno, es mundial, ¿no? Muchos saludos. Señor Gutiérrez, de acuerdo con esta encuesta, pues según lo decíamos, el 72% de la población venezolana le teme a un posible estallido social. ¿Está viviendo Venezuela el comienzo de un fenómeno similar? Bueno, fíjese, los estallidos sociales nadie los predice, ¿no? El propósito de haber preguntado eso en el Benebarómetro especial del mes de marzo, lo que pretende es sencillamente medir como un poco el miedo, la aprensión que hay en torno a problemas acuciantes del venezolano, como lo son la inseguridad, la escasez, el desabastecimiento, la conflictividad, y pareciera que hay, digamos, una fuerte aprehensión a que pueda esto, digamos, desembocar en una suerte de estallido social. Eso habla de lo que se conoce en Venezuela como una pradera seca, que lamento decir cada vez pareciera ser más extensa y que si la situación se sigue agudizando, tanto económica como política como socialmente, pareciera que se va a agravar, digamos, el entorno venezolano. Señor Gutiérrez, según los datos de Benebarómetro, también las filas en el chavismo parecerían estar viviendo una división, estarían divididos en dos. ¿Cómo llega esta encuesta a esta conclusión y cuáles son pues los datos para asegurarlo? Mire, hay un conjunto de variables que van apuntando en ese sentido. Primero, como le digo, es que en Venezuela, cuando se le pregunta a la gente por la situación del país, cómo están las cosas en el país, hay un profundo malestar que se alcanza a superar el 70%. Cuando uno le pregunta a los venezolanos cómo está la situación económica, eso es un gran disparador de ese malestar, porque la evaluación es sumamente negativa. Cuando se le pregunta a los venezolanos en términos de liderazgos, en términos de instituciones, pareciera que además, cuando se le pregunta a la gente por la reacción de las fuerzas del orden público, la fuerza pública, cómo han tratado, cómo han reprimido las recientes manifestaciones, pareciera que todo eso, digamos, es una sumatoria, un cóctel que, digamos, agrava esa autodefinición política, esos bloques políticos. El chavismo se resiente y pareciera, mejor dicho, se está evidenciando, no solo en el Benebarómetro, sino en todas los últimos sondeos publicados recientemente, la confluencia de una idea de que es que el chavismo está perdiendo espacio, mientras la oposición, digamos, se está convirtiendo progresivamente en mayoría. Es decir, aquellos que se autodefinen como opositores están siendo están en mayor cantidad que los del oficialismo. Y eso representa una variable adicional de la crisis política, económica y social que debe afrontar Maduro acá en Venezuela. Señor Gutiérrez, hay otro dato pues que me llamó la atención de esta encuesta de Benebarómetro y es el rechazo a las manifestaciones por parte de quienes se consideran chavistas, como quienes se consideran también o se hicieron llamar en esta encuesta neutrales. Hay una cifra del 84 y 63% respectivamente. ¿De esto qué se puede deducir en términos prácticos más allá de las cifras de una encuesta?
Bueno, claro, desde el punto de vista sociopolítico, las recientes manifestaciones tienen un cariz, digamos, contestatario, digamos, hay una crítica muy clara contra el desempeño gubernamental de Maduro, y el chavismo se refugia en la crítica, digamos, descartando o negando, calificando negativamente esas manifestaciones. Eso es con respecto al sector oficial. Con respecto al llamado sector neutral, lo que uno puede decir es que históricamente en Venezuela este sector tiene una profunda aversión por todo lo que signifique o implique conflicto. Cuando uno habla de enfrentamiento, de calles, de salidas, digamos, duras, bueno, pareciera que ese sector, digamos, rechaza toda esa cantidad de connotaciones vinculadas a lo que el mismo oficialismo ha etiquetado de violencia, cuando eso en Venezuela, digamos, tiene un cariz totalmente distinto. Eso, repito, tiene además una segunda lectura. En el mismo estudio Benebarómetro Especial de marzo se evidencia que una mayoría de encuestados avala esas protestas si las mismas son pacíficas, es decir, las considera justas. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay una legitimidad, digamos, importante hay razones ciertas para salir a la calle en Venezuela y protestar, que es una cosa de la que, bueno, quienes detentan el poder en Miraflores, aquí en Caracas, deben considerar en lo sucesivo. Señor Gutiérrez, respecto a los motivos por los cuales la gente también está saliendo a protestar, hay algunos que salen por el tema de escasez, temas económicos, temas políticos, por apoyar a Leopoldo López. ¿Qué juega más un papel importante en estas manifestaciones que se están dando en Venezuela? En este momento, digamos, la narrativa se centra sobre todo en la manifestación de orden político, por lo que está ocurriendo, porque pareciera que a cada protesta el gobierno escala el conflicto, el gobierno escala la represión, y eso produce el círculo vicioso de más movilización, más rechazo. Sin embargo, no hay que olvidar que aquí en Venezuela en 2013 hubo miles de manifestaciones vinculadas sobre todo a problemas muy concretos: seguridad, fallas eléctricas, vivienda. Y lo que puede ocurrir pronto en Venezuela, si estas protestas continúan, me refiero a las protestas políticas, es que ocurra una suerte de tormenta perfecta donde esa conflictividad de sindicatos, de sectores siderúrgicos, de sectores automotrices, confluya con esta protesta, este reclamo político, porque finalmente todas las protestas son sociales, unas con demandas quizás más políticas y otras con demandas más particulares, más gremiales. Pero eso significaría que el panorama de gobernabilidad en Venezuela se volvería aún más precario. Señor Gutiérrez, ya para terminar, ¿cómo queda parado Nicolás Maduro en esta encuesta y cómo queda en este momento la oposición? Bueno, como le decía, la oposición comienza a ser mayoría en Venezuela. Clasificados como ciudadanos que simpatizan con la oposición, Nicolás Maduro está pagando los costos de todo lo que he dicho en términos económicos, en términos políticos y en términos de represión de fuerzas de seguridad pública, porque se ve primero que en varios sondeos, no solamente en el Benebarómetro, la evaluación de su gobierno comienza a decaer, sus niveles de popularidad o de agrado comienzan a decaer, y eso añade una variable más a lo que yo he denominado, y ya le comenté, esa variable, esa tormenta perfecta que pareciera que ocurre en Venezuela y que va a una velocidad que incluso ni siquiera el más calificado de los analistas podría haber anticipado. Edgar Gutiérrez, consultor político en Benebarómetro, quiero agradecerle por haber estado aquí en la tarde de NTN 24. Es un placer, que esté muy bien. Que esté bien. En medio de críticas al sistema interamericano de derechos humanos, el gobierno del Ecuador pone condiciones a una posible visita a la Comisión Interamericana a su país, como solicitan varias organizaciones. Nuestro corresponsal